Continuamos con esta serie El retorno de la lluvia tardía. Sección 5. El pensamiento basado en el desempeño y la doctrina de Dios. Capítulo 19. Usando una suposición subyacente basado en la relación. Entonces volvamos a nuestra premisa trinitaria original, acreditando que la suposición subyacente es falsa y está en realidad basada sobre un razonamiento humano que proviene de la mentira de la serpiente que dice: de cierto no morirás. Premisa: hay tres personas en la divinidad, parcialmente verdadera. Presunción oculta o subyacente: la posición de divinidad es tan solo atribuida a seres del más alto poder inherente, completamente falsa. Debido a que la suposición subyacente es totalmente falsa, esto tornará falsa la comprensión de la premisa y transformará la verdad de Dios en una mentira. Tal mentira nos llevará a adorar a la criatura más que al Creador, tal como dice en Romanos 1:25. Reafirmemos el caso con una premisa subyacente relacional. Digo premisa porque al buscar confirmar la suposición del poder inherente, hemos probado lo opuesto. Premisa: hay tres personas en la divinidad, parcialmente verdadera. Suposición oculta o subyacente: las posiciones de la deidad únicamente se atribuyen por el Padre mediante la herencia relacional, que es verdadera. En este escenario es Dios quien determina quién y cómo alguien o algo es divino. Es únicamente su derecho el determinar esto. El hombre no tiene derecho a imponer sus ideas acerca de la divinidad de Dios. Tal imposición sugiere idolatría. Ahora, prestemos atención a la siguiente declaración que encontramos en Deseado de todas las gentes, página 12. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluyen a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelven alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta declaración tiene completo sentido basado en la premisa subyacente de la herencia relacional. El Padre es la fuente de la vida, tal como dice Jeremías 2:13. Esta vida fluye del Padre a través del Hijo y al universo. Esto es claramente revelado en 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cuando comparamos este pasaje con otro en Efesios, el cuadro se aclara aún más. Efesios 4:4 y versículo 5 y 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos
y por todos y en todos. Él, un Dios, es claramente el Padre, y Él, un Señor, es Jesucristo. Hay quienes han intentado refutar esto al declarar que si Jesús es el Señor, entonces el Padre está siendo excluido de ser Señor. Sin embargo, este razonamiento está basado en la idea de una fuente de vida inherente. Jesús es Señor porque este señorío proviene del Padre. El Hijo heredó este señorío y ejerce su posición en lugar del Padre. El tratar de demostrar una Trinidad coeterna con estos versículos crea confusión y infidelidad para con el texto. Un pasaje que a menudo se utiliza para demostrar que Cristo poseía una divinidad inherente y independiente del Padre es este, que encontramos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 348. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada. Esa vida no es inherente en el hombre. Puede poseerla solo mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Mi comprensión anterior de este pasaje era que Cristo poseía una vida que era separada del Padre y de una fuente independiente al Padre. Los términos vida original, no prestada y no derivada parecían bastante contundentes, pero anteriormente mi suposición subyacente estaba oculta. Yo interpretaba este pasaje a través de la lente del poder inherente originado en sí mismo en lugar del poder inherente relacional. Veamos cómo dice que en Cristo estaba la vida original no prestada y no derivada, pero no dice cómo es que esa vida llegó allí. Nuestra suposición subyacente enseguida se revela, dependiendo de cómo comprendemos que esa vida llegó a estar allí. Dicho de otro modo, las palabras original, no prestada y no derivada traerán adjunta una suposición, ya sea la suposición basada en el desempeño o rendimiento o la suposición basada en la relación. Si adoptamos un punto de vista basado en el desempeño, entonces este pasaje ciertamente demandará que Cristo haya originado una segunda fuente de vida, separada del Padre. Si adoptamos un modelo relacional, entonces la vida que fluye del Padre al Hijo se mantiene original, no prestada y no derivada, porque la comparte en la intimidad y unicidad de su relación. Esto se transforma en una declaración de la cercanía de la relación del Padre y el Hijo, y la plenitud que el Padre ha dado a su Hijo. También recordemos que Elena de White no dijo: Cristo originó en sí mismo y de sí mismo, separado del Padre, la vida original no prestada y no derivada. Simplemente dice que en Cristo estaba la vida original no prestada y no derivada. No debemos leer en este pasaje una suposición subyacente falsa. En Juan 5:26 nos dice que así como el Padre tiene vida original no prestada y no derivada en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida original no prestada y no derivada en sí mismo. Por lo tanto, es inherente en Cristo, pero el Padre se lo dio como parte de su herencia.
Nosotros como seres creados no la tenemos inherentemente, pero podemos recibirla de la fuente de la vida mediante una relación con Cristo. Esto es exactamente lo que dice Elena de White. Qué hermosa declaración que encontramos en Patriarcas y Profetas, página 14. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante Él, a fin de que en su presencia Él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y dar a conocer cuál era la relación que Él tenía con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Esta declaración habla del Padre, quien expuso la verdadera posición de su Hijo, y muestra la relación que el Hijo sostenía con todos los seres creados. Esto entonces debería ser sin duda presentar quién es realmente el Hijo de Dios. Aquí está el punto en donde Elena de White debería mencionar el consejo de los tres miembros y los roles que adoptaron para demostrar el amor de Dios, si es que esta idea tiene algo de mérito. Pero no se menciona nada de esto. En cambio, Elena de White hace el comentario inequívoco de que el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. De seguro que el que existía por sí mismo debe referirse al Padre, y que la gloria del Padre rodeaba al Hijo, lo cual significa que al Hijo le fue dado vida, así como el Padre tiene vida. No hay otra manera posible de leer estas declaraciones dentro de los límites de la lectura normal de la lengua española. Pero en este contexto, Elena de White hace más declaraciones que no pueden de ninguna manera alinearse con la Trinidad coigual. Ella continúa diciendo, en Patriarcas y Profetas, página 14. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Cristo es referido como el unigénito de Dios en el contexto de lo que sucedió antes de la creación del mundo. Luego declara que únicamente Cristo podía penetrar en la plenitud de los designios de Dios. Estas declaraciones fueron escritas en el año de 1890. Son posteriores a 1888 y claramente no son trinitarias. Jamás hubo un intento de corregirlas o alterarlas, ni de confesar que estuvieran erradas. El lector cándido y honesto no puede leer estas declaraciones y creer que Elena de White estuviese moviéndose hacia una creencia trinitaria. Tal punto de vista es en el mejor de los casos, ignorar y rebelarse en el peor de los casos. Volvamos a la declaración en cuanto a la vida no prestada y no derivada. Algunos han declarado, como lo he hecho yo mismo en el pasado, que esta declaración, por haber convertido a M.L. Andreasen de ser un creyente en la divinidad, de acuerdo a los pioneros, a ser un trinitario debe ser de hecho una declaración trinitaria. Volvamos a la declaración en cuanto a la vida no prestada y no derivada. Algunos han declarado que esta declaración, por haber convertido a M.L. Andreasen de ser un creyente en la divinidad de acuerdo a los pioneros a ser un trinitario, debe ser de hecho una declaración trinitaria. Andreasen fue a visitarla para confirmar que ella hubiera escrito esta declaración y pasó 3 semanas confirmando su veracidad. Pero, ¿podemos usar la conversión de Andreasen como base para entender lo que Elena de White quiso decir? Si ella en efecto le dijo a Andreasen que lo dijo en un contexto trinitario,
y que ella misma era trinitaria, entonces se debe haber olvidado decirle a su hijo que ella pensaba de esta manera, el cual pasaba mucho más tiempo con su madre que Andreasen. Y en 1935, Willie White escribió la siguiente carta. Dice lo siguiente: en su carta usted me pregunta en relación a lo que yo entiendo con respecto a la posición de mi madre acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer esto porque nunca entendí claramente sus enseñanzas en relación a esta materia. Siempre hubo en mi mente alguna perplejidad en relación al significado de sus declaraciones, las cuales, para mi forma superficial de pensar, parecen ser un poco confusas. A menudo he lamentado el no haber poseído aquella agudez mental que pudiera haber resuelto esto y otras perplejidades. Y entonces me acordé de lo que la hermana White escribió en Hechos de los Apóstoles, en la página 51 y 52, en relación a tales misterios, los cuales son demasiado profundos para el entendimiento humano. El silencio es oro. Yo he decidido no entrar en discusiones y me he esforzado para dirigir mi mente a materias fáciles de ser comprendidas. A medida que leo la Biblia, encuentro que el resucitado Salvador sopló sobre los discípulos en Juan 20:22 y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El concepto que se recibe de estas escrituras parece estar en armonía con la declaración del deseo de las gentes, página 622, y también con Génesis 1:2, Lucas 1:4, Hechos 2:4, 8:15 y Hechos 10:44. Pueden ser encontrados muchos otros textos que parecen estar en armonía con la declaración del deseo de todas las gentes. Las declaraciones y argumentos de algunos de nuestros ministros en sus esfuerzos por probar que el Espíritu Santo es un individuo, tal como lo son Dios el Padre y Cristo, el Hijo Eterno, me han dejado perplejo y algunas veces me han dejado triste. Un predicador popular ha dicho: podemos considerar que el Espíritu Santo es el tipo que está aquí abajo manejando las cosas. Mis perplejidades han disminuido cuando he aprendido del diccionario que uno de los significados de personalidad era característica. Se ha declarado de tal manera que he concluido de que debe ser personalidad sin forma corporal, que es poseída por el Padre y por el Hijo. Existen muchas escrituras que hablan del Padre y del Hijo, y la ausencia de referencias similares con la obra unida del Padre y el Espíritu Santo, o de Cristo y el Espíritu Santo, me han llevado a creer que el Espíritu sin individualidad es el representante del Padre y del Hijo a través de todo el universo. Y es a través del Espíritu Santo que ellos habitan en nuestros corazones y nos hacen uno con el Padre y con el Hijo. Claramente, Willie White no creía en una trinidad de tres seres coiguales y coeternos. El utilizar la conversión de M.L. Andreasen al trinitarismo como prueba de que Elena de White quiso que la declaración original, no prestada y no derivada, se entendiese como trinitaria sería poco sabio, y no hay lugar donde M.L. Andreasen declare que Elena de White me dijo que ella era trinitaria, entonces me convertí. No dice en ningún lugar esto. Como lo hemos hecho antes, cuando vemos declaraciones que parecen colocar a Cristo como coigual y coeterno al Padre, con una fuente de vida separada, necesitamos preguntarnos: ¿cuál es nuestra suposición subyacente? ¿Está basada en un poder inherente o en una
herencia relacional. La mayoría de nuestros pasajes problemáticos de las Escrituras y de las citas de Elena de White se resuelven cuando hacemos esto y podemos leer en su contexto más simple y universal. Este es en sí mismo un principio de estudio bíblico que todos deberían recordar. El marco de comprensión que permite la lectura más simple de la Escritura y la aplicación más universal es la posición más correcta. La posición trinitaria requiere que limitemos algunos pasajes y que regularmente atribuyamos significados simbólicos a los textos que parecen no encajar y que estos puedan encajar en realidad. Algunos ejemplos. Número 1. Restringir Proverbios 8 a la personificación de la sabiduría. Segundo ejemplo. Restringir el término unigénito a la encarnación. Tercer ejemplo. Restringir el pasaje de Juan 5:26, que a Cristo le fue dado el tener vida en sí mismos en la encarnación. Cuarto ejemplo. Utilizar el término uno en un sentido simbólico en lugar de en un sentido más literal. Y quinto ejemplo, por lo menos, ver los roles del Padre y el Hijo como más simbólicos en lugar de en un sentido más literal. Los mismos principios son utilizados por los que guardan el domingo cuando refutan el sábado. Veamos ejemplos. Primer ejemplo, restringir el guardar los 10 mandamientos al Antiguo Testamento. Segundo ejemplo, ver el descanso sabático como meramente simbólico en lugar de incluir en sentido literal. Tercer ejemplo, limitar la gracia únicamente al perdón y negar la vida cristiana victoriosa. ¿Acaso no podemos tener la Biblia entera sin que se le coloquen estos límites y restricciones por culpa de la mentira de la serpiente? El hombre solo puede vivir por toda palabra de Dios y no por pequeñas secciones de la palabra basada en suposiciones dudosas. Trataremos más sobre este asunto de la metodología en el capítulo 25. El adventismo fue construido primero sobre las reglas de interpretación literal, tomando primero el significado literal del texto. Vea lo que dice en el Review Herald del 25 de noviembre de 1884. Esto es lo que dice la mensajera del Señor. Aquellos que participan en proclamar el mensaje del tercer ángel están buscando en las Escrituras bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. En el libro pequeño titulado Vistas de las Profecías y Cronología Profética, el padre Miller da las siguientes reglas simples, pero inteligentes e importantes para el estudio y interpretación de la Biblia. 1. Cada palabra debe tener su propia influencia sobre el tema presentado en la Biblia. 2. Toda la escritura es necesaria y se puede entender por diligente aplicación y estudio. 3. Nada revelado en las escrituras puede ser o será ocultado de aquellos que pidan con fe sin vacilar. 4. Para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Entonces, permita que cada palabra tenga su influencia de vida y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar errado. 5. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla de sí misma. Si dependo de un maestro para exponérmela, y si él adivinara su significado o deseara que sea de cierta manera debido a su credo sectario o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o sabiduría es mi regla, no la Biblia. Lo mencionado arriba es una porción de estas reglas y en nuestro estudio de la Biblia
haríamos bien en prestar atención a los principios expuestos. Cuando permitimos que la Biblia sea leída llanamente en un contexto basado en relaciones, resulta bastante natural captar al Hijo como el unigénito de Dios. Tal comprensión es la única que le encuentra sentido a la siguiente declaración de Elena de White. Esto encontramos: Alza tus ojos, página 365. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Esta declaración no puede comprenderse dentro de un contexto basado en el desempeño. El hacer esto implica creer que Jesucristo no es verdaderamente Dios. Un contexto basado en el desempeño requiere que Cristo sea igual al Padre en cada faceta y en todo sentido. Un sistema basado en las relaciones no requiere esto y nos libera de tergiversar las Escrituras para mantener la coigualdad. El haber aceptado que el Hijo es el unigénito del Padre nos lleva a la pregunta de cómo entonces entendemos al Espíritu Santo. ¿Cómo encajaría Él dentro de un punto de vista en el cual Cristo es literalmente el Hijo unigénito del Padre? Examinaremos esto en detalle en el capítulo 21, pero antes de eso, quisiera analizar algunas de las razones por las cuales no es fácil para los seres humanos aceptar a un Hijo literalmente engendrado. Esto veremos en el siguiente capítulo.